Bien, hermanos. Ahora, por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 3 y estamos deleitándonos de la palabra de Dios. Amén. Estamos alimentándonos de la palabra de nuestro Dios. Y estamos en Génesis, en el capítulo 3. Y aquí está nuestro hermano Luis Enrique y él nos va a estar ayudando con los textos que vamos a poner aquí en la pantalla. Estamos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Génesis capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Bien, hermanos de Cristo vive, una vez más pónganse en pie, porque vamos a leer la palabra santa de nuestro Dios. Amén. Una vez más puestos en pie. Bien, hermanos, y para esta noche, esta es la palabra del Señor para nosotros, su iglesia. Así dice el Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén, hermanos. Que el Señor mismo pueda grabar su palabra en nuestros corazones. Pueden ocupar sus asientos. Bien, hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que ha hecho el pecado en toda la humanidad. Y vamos a hablar de dos puntos específicamente para estructurar el mensaje de esta noche. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los efectos del pecado. Vamos a hablar acerca de los efectos del pecado. ¿Qué significa muerte espiritual? ¿Qué significa ser muerto delante de Dios? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar de la gracia de nuestro Dios. Amén. Vamos a hablar de la gracia de Dios Todopoderoso, de su amor, de su fidelidad. Por un lado, entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca de la muerte espiritual, acerca de las consecuencias devastadoras del pecado, de lo que el pecado ha traído. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, acerca del amor infinito de nuestro Padre Celestial. Amén. En esto vamos a hablar, hermanos. Y el domingo pasado hemos estado aprendiendo cómo entró el pecado en la humanidad. Y les estaba diciendo, hermanos, que Génesis capítulo 3 es importante, es vital que lo podamos comprender para poder entender el Evangelio de Dios. Si no entendemos Génesis 3, si no entendemos qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado, si no entendemos la magnitud del daño que el pecado ha causado en nuestras vidas, no vamos a poder entender el Evangelio de Dios, no vamos a poder entender la gracia de nuestro Dios, no vamos a poder entender la muerte de Cristo Jesús en la cruz, para entender en toda su gloria, en toda su esplendor, la muerte de Cristo en la cruz y la salvación y el plan de salvación. Es importante entender qué es el pecado. Y Génesis capítulo 3 nos está contando y nos está narrando cómo es el pecado. Hermanos, el pecado ha hecho que toda la humanidad sea arrojado al abismo de la muerte espiritual. Aquí en Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, dice el Señor, Génesis 2, 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. Aquí el Señor es claro y Él dice, el día que Adán y Eva, el día que ustedes me desobedezcan y el día que ustedes coman de ese árbol del cual yo les dije que no coman, ese día tendrá una consecuencia terrible. Van a morir. Ciertamente, en verdad, van a morir. Y vamos a hablar entonces en primer lugar de lo que significa ser muerto delante de Dios, de lo que es la muerte espiritual. Hermanos, una vez más quiero recalcar, esto es importante, importantísimo entender las consecuencias del pecado para poder entender por qué nosotros actuamos de la manera en la que actuamos, para poder entender por qué el ser humano tiene el pensamiento que tiene, por qué el ser humano, nosotros, por qué pensamos de esa manera, por qué actuamos de esa manera, por qué hay tanta maldad en este mundo, por qué hay tanta corrupción en este mundo, por qué hay tanta violencia, asesinatos, robos, engaños, violaciones, padres matando a hijos, hijos matando a sus padres. Vivimos en una situación totalmente desagradable y uno puede decir, ¿qué ha pasado? ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué el corazón del hombre es tan duro? ¿Por qué el hombre es tan insensible? ¿Cómo puede una señorita matar a su propia madre? ¿Cómo puede una madre matar a su propio hijo? ¿Cómo puede un hombre abusar de pequeños indefensos? Cosas así, hermanos, cosas terribles que a diario están pasando. ¿Por qué pasa eso? Y Génesis capítulo 3 nos va a dar la explicación. Eso es importante entender. En primer lugar, entonces, vamos a ver el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, hermanas, el pecado ha afectado a toda la naturaleza humana. ¿Qué es lo que el pecado afecta? El pecado afecta, hermanos, nuestros pensamientos. Y vamos a analizar aquí en el pensamiento de Adán y Eva. El pecado, en primer lugar, afecta a nuestros pensamientos. El pecado afecta a nuestras emociones, afecta a nuestros sentimientos. Y el pecado afecta a nuestra actitud y afecta, por lo tanto, nuestra conducta. Por eso, no es simplemente que el pecado ha afectado nuestra moralidad, no, el pecado ha afectado nuestra alma, ha afectado nuestro cuerpo, ha afectado todo nuestro ser, la integridad de nuestro ser. Voy a decirlo de esta manera, el pecado, hermanos, para poder entender, ha infectado toda nuestra vida, ha infectado todo nuestro ser. Es como un virus que ha destruido toda nuestra vida, ha destruido toda nuestra existencia, está en nuestro ADN, es nuestra naturaleza, es la naturaleza del hombre ser pecador, es la naturaleza del hombre vivir apartado de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7, vamos a ver qué dice Romanos 8, 7. No lo busquen, hermanos, pero sí quiero que vean aquí en la pantalla y puedes anotar en tu cuaderno estos textos que vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice el Señor: por cuanto los designios de la carne, o sea, de nuestra naturaleza humana, dice, son enemistad contra Dios. Hermanos, esta es nuestra triste realidad. A causa del pecado, todos estamos en enemistad contra Dios. Todos somos enemigos de Dios. Mira lo que dice luego. Porque no se sujetan a la ley de Dios. El hombre no se sujeta a la palabra de Dios. No obedece a la palabra de Dios, no ama al Señor menos a su palabra. Luego dice, ni tampoco pueden. Miren cómo dice la palabra de Dios. El hombre ha sido afectado por el pecado a tal punto que no solamente no obedece a Dios, sino no puede obedecer a Dios, ni desea obedecer a Dios, ni quiere obedecer a Dios. Y aquí Tito capítulo 1, versículo 15, vamos a ver otro texto, Tito 1, 15. Pueden ahí anotar, hermanos. Dice, todas las cosas son puras para los puros, es decir, para aquellos que han sido hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Luego dice, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidos, mente, conciencia, corrompidos. Hermanos, hablar del pecado no es hablar simplemente de algo moralmente malo. Hablar de pecado es hablar de algo totalmente triste, hermanos, porque ha destruido nuestra mente, ha destruido nuestra conciencia, está corrompido, está embarrado del pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5. Tenemos otro pasaje aquí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Si algo abundaba a granel en la tierra, a los ojos de Dios era la maldad, dice el Señor. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren, hermanos, dice que todo designio, no dice algunas veces piensan hacer pecado y otras veces piensan hacer lo bueno. No dice el Señor así en su palabra. El Señor dice todo designio, cada pensamiento, cada cosa que está ahí en su mente y su corazón, dice el Señor en su palabra, están ahí pensamientos del corazón de ellos de continuo solamente el mal. Hermanos, entonces el pecado ha infectado a todo nuestro ser, a la integridad de nuestro ser. No solamente el hombre no puede hacer ningún bien para que con este bien pueda lograr la aprobación de Dios, sino que el hombre tiene preferencia, el hombre está inclinado a hacer lo malo. El hombre siempre quiere hacer lo malo. Génesis 6:11. Vamos a leer también Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Bien, hermanos, estos son los efectos del pecado. Lo que yo quiero, hermanos, que la iglesia del Señor entienda es esto. El pecado ha afectado nuestra mente, ha afectado nuestro corazón, ha afectado nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Todo en nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Y esto significa muerte espiritual. Muerte, hermanos, muerte en la palabra de Dios significa separación de Dios. Y esto vamos a ver a medida que avanzamos en la meditación en la palabra del Señor. Vamos a ver en el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Dice que Adán y Eva abrieron los ojos. ¿A qué abrieron los ojos Adán y Eva? A lo malo. Ellos conocían, ahora sí, Adán y Eva conocieron el mal, pero no porque Dios les haya dicho, bueno, les explico, Adán y Eva, el mal es esto y esto y esto. No, Adán y Eva conocieron el mal porque ellos habían hecho el mal. Ellos conocieron el pecado porque ellos hicieron el pecado. Conocieron lo malo por experiencia propia. Y saben, hermanos, Satanás, utilizando la serpiente, fue bien astuto. Le dijo, el día que comas de ese fruto no vas a morir, sino que vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios. Fue una tentación grande. Adán y Eva comieron pensando que iban a lograr ese cometido. Pero tristemente, al final ven que lograron otra cosa. No lo que ellos pensaban, sino que ellos se sintieron muy mal, con culpa y avergonzados. Y esto nos dice algo, hermanos. Esto nos dice algo. Y esto es algo cierto. El pecado y la tentación. Y el pecado, hermanos, a primera vista parece algo atractivo, parece algo bueno y parece algo que te va a dar satisfacción. Por ejemplo, cuando un joven tiene 2, 3 chicas, al inicio parece atractivo, parece bonito, porque wow, cuántas chicas tengo yo en mi récord, ¿no? Sí, ya estoy coleccionando álbumes por aquí, fotos de chicas, ¿no? Aparentemente parece bonito y parece que da satisfacción, pero con el correr del tiempo eso trae maldición. Porque al final una chica le va a denunciar y le va a decir, pásame mantención, la otra también, y la otra también, y por decir nada más algunas consecuencias después de esto. El pecado al inicio parece atractivo, pero después te va a desilusionar.
Entonces en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, hermanos, antes, como no existía el pecado, no había malos pensamientos en la mente de Adán ni en la mente de Eva. En cuanto a su sexualidad, no había ningún pensamiento impuro. Pero ahora, como ya llegó el pecado, Adán y Eva se miran a ambos y dicen, creo que no estamos cómodos así. Empiezan a taparse y empiezan a resolver el problema de su pecado. Y una de las primeras cosas que trae el pecado es la vergüenza y la culpa. El pecado siempre trae esto, vergüenza y culpa. Entonces aquí, ¿qué es lo que Adán y Eva tratan de hacer para resolver el problema? Miren, algunos han dicho, esto es muy gracioso, incluso se ve en dibujitos animados también, cuando Adán y Eva se ponen una hojita ¿no? Ahí se tapan y uno dice, qué gracioso, ¿no? Pero saben, hermanos, cuando Adán y Eva intentan cubrir su desnudez, en el fondo lo que nos está mostrando esto es que ellos están haciendo su esfuerzo, están haciendo el intento por querer arreglar lo que ellos han arruinado. Ellos quieren hacer las cosas bien. Ellos quieren en alguna manera remediar el problema en el cual se han metido. Pero saben, hermanos, no pueden remediar, no pueden hacer nada. Ellos están imposibilitados, están incapacitados de hacer algo bueno para que puedan arreglar el problema en el cual se han metido. No pueden quitarse del corazón la culpa, no pueden quitarse del corazón la vergüenza. Y eso es algo de lo cual Satanás no les había hablado. Y eso quedó en ellos. Ellos empezaron a sentirse avergonzados. Ellos empezaron a sentir culpa. Hermanos, desde ese momento el ser humano hasta el día de hoy, voy a ver qué fecha estamos. Estamos 4 de noviembre del año 2012. Desde ese día hasta 4 de noviembre de 2012, el hombre, el ser humano, trata de arreglar las cosas malas que hace. Se han creado las cárceles para poner a los presos allí. Se han creado maranguita para arreglar a los adolescentes un poco relajados para que ahí, y yo no sé cuántas cosas más se hacen. El hombre trata de hacer intentos para arreglar su conducta, para arreglar la mala vida que tiene, pero saben, hermanos, no hay resultado. Aunque pongan en la televisión propaganda, sembremos valores, aunque pongan en la televisión propaganda de veamos fútbol pero sin matar, aunque pongan en la radio propagandas de respeta las señales de tránsito, no te cruces la luz roja, aunque pongan eso, hermanos, son intentos que no tienen resultado por una sola razón, porque el hombre en naturaleza y en su corazón está muerto delante de Dios. Es pecador y no puede hacer nada para remediar. Es como si el hombre estuviera tratando de ponerse con una ropa de hojas, pero ¿cuánto tiempo dura una ropa con hojas? No dura mucho tiempo, ¿no? Si no, estaríamos vestidos con hojas, ¿no? de plantas, pero no, necesitamos otro tipo de material. Bien, entonces, hermanos, primera consecuencia del pecado, la culpabilidad y la vergüenza. La segunda consecuencia del pecado, hay resistencia a la comunión con Dios. El hombre se resiste a encontrarse con Dios. El hombre no quiere encontrarse con Dios. El hombre quiere estar lo más lejos posible de Dios, porque el hombre tiene temor a que Dios le confronte. Y hermanos, Dios nos confronta a cada uno de nosotros con su palabra. Amén. Y el hombre vive huyendo de Dios. El hombre quiere estar lejos de Dios porque tiene vergüenza. No quiere ver al Señor. Miren en el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, Eso es triste, hermanos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el momento en el que fallamos a Dios? ¿Qué se supone que debe hacer a alguien cuando comete un error, cuando comete pecado? ¿Qué debemos hacer al instante si hacemos algo mal?
Hermanos, deberíamos de correr al Señor, decirle: Señor, llorando: Padre, perdóname, he pecado contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Hermanos, eso es lo que debió haber hecho Adán y Eva. Pero vemos eso en la actitud de Adán y Eva, vemos en su corazón ese deseo de pedir perdón de Dios. Miren lo que la actitud que tiene Adán y Eva. Dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Ellos no quieren, hermanos, encontrarse con Dios. Ellos han roto su relación con Dios. Ellos saben en su conciencia que están mal. Su conciencia les está acusando a cada momento. Pero ellos no quieren arrepentirse. Hermanos, algo que el pecado ha ocasionado en la vida del ser humano, hermanos, es esto: que el hombre no puede arrepentirse. El hombre ni siquiera quiere arrepentirse, hermanos. Suena duro lo que estoy diciendo, pero eso es lo que ha hecho el pecado en toda la humanidad. El hombre no quiere arrepentirse, ni puede arrepentirse. Hermanos, incluso el arrepentimiento es un don que Dios nos da. Si tú te has arrepentido de tus pecados delante del Señor, es porque Dios te ha dado esa bendición de poder arrepentirte. Bien, aquí, hermanos, en la actitud de Adán y Eva, ellos quieren arrepentirse. Ellos están ahí calladitos, disimulados, acercándose a Dios y yendo: Señor, por favor, un ratito, dame tiempito, voy a hablar contigo. ¿Hay algo en la actitud de Adán y Eva que nos indique que ellos quieren arrepentirse? No, ellos quieren esconderse, ellos quieren escaparse. Y miren dónde se ocultan ellos. Dice: entre los árboles del huerto. Cuando un niño desobedece a su papá y a su mamá, cuando rompe el jarrón, el florero, ¿qué es lo que hacen los niños? Bueno, esconden lo que han roto y ellos también se esconden, ¿no? Y dicen: no, yo no he roto, ha sido el gato. No, yo no. Los niños están riendo porque tal vez han hecho eso alguna vez. Cuando un delincuente comete un acto delictivo, roba, hace algo, ¿qué es lo que hace el delincuente? Tranquilamente, después de asaltar el banco, con su fajo de dinero, está andando en la calle, ahí, tranquilamente. No, el delincuente, el ladrón, sabe que ha hecho lo malo, ¿y qué hace? Se esconde, busca un lugar seguro para esconderse. Hermanos, esa es la actitud que tienen aquí Adán y Eva. Y es lamentable, hermanos. ¿Quién puede esconderse de Dios? Ellos debieron haberse dado cuenta que de Dios nadie se puede esconder. Salmo 139, versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira, el salmista está diciendo: Señor, ¿a dónde me puedo escapar? ¿A dónde me puedo esconder, Señor, de tu presencia? El versículo siguiente, el versículo 8 de Salmo 139, 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hermanos, no hay ningún lugar en el mundo, no hay ningún lugar en el universo en el cual el hombre pueda esconderse de la presencia de Dios. Porque Dios es omnisciente, sabe todo, está en todas partes, nadie puede esconderse de Él. Versículo 9 también. Salmo 139, verso 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, el ser humano desde ese momento, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, vive alejándose de Dios. El hombre, hermanos, voy a decirles esto, la humanidad entera no quiere ser confrontado con Dios ni con su palabra. El hombre, hermanos, hagamos la prueba, salgamos a evangelizar a los vecinos en la calle, háblales de Jesús. ¿Saben qué es lo que esas personas van a hacer? Te van a cambiar la conversación, te van a decir: otro día, amigo, sí, mejor me voy. ¿Por qué? ¿Por qué no hay interés en el corazón de las personas de hablar y conocer más de Dios? Porque el hombre vive huyendo de Dios. Y el hombre, para escapar de Dios, ¿saben lo que hace la gente para huir de Dios?
han inventado un buen método para escaparse de Dios. Han inventado el ateísmo. Y el hombre dice, wow, Dios no existe, por lo tanto, ya estamos libres del juicio de Dios. Algunos han tratado de inventar un Dios que se acomode a sus gustos y preferencias. Hoy en día hay dioses para todos los gustos y preferencias. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6, 16. Vamos a ver la actitud del hombre cuando viene Jesús en su segunda venida. Dice su palabra: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, hermanos, la humanidad entera va a querer esconderse del Señor y le van a gritar a las montañas que le oculten de la presencia de nuestro Rey. Hermanos, eso es terrible, pero el hombre vive así, escondiéndose de la gloria del Señor. Juan capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Hermanos, si estoy dando muchos textos es porque yo tengo un deseo en mi corazón, y es que Cristo vive, conozca su Biblia. Amén. Que Cristo vive, pueda guardar textos. Amén. Debemos aprender más y más textos. Dice su palabra, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, esta es la condición en la que usted y yo estábamos antes de conocer a Cristo Jesús. Amábamos a Dios, amábamos su palabra. Cuando alguien nos predicaba el Evangelio, ¿estábamos cómodos con eso? Personalmente yo no estaba cómodo cuando me predicaban del Señor Jesucristo, porque la luz era tan potente y pues a mí no me gustaba que me critiquen por mis pecados y por mi mala conducta. Pero así es el Evangelio, hermanos, es luz poderosa. Entonces el hombre vive escondiéndose de Dios y vive alejándose del Señor cada día más. Vamos a ver el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vemos ahí el diálogo y vamos a analizar este diálogo. Pero el verso 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren lo que está diciendo aquí Adán. Dios le confronta. Tenemos un Dios que nos confronta porque Él nos ama, hermanos. Amén. Dios viene y nos dice que estamos mal. Dios viene y le dice a Adán: Adán, ¿por qué has comido y has desobedecido? Adán acepta su pecado, hermanos. Adán le dice: Señor, ya me rindo, Señor, tú tienes la razón, yo soy pecador, perdóname, Señor, no tengo justificación, nada me puede justificar. Adán dijo eso ante la presencia del Señor. Miren cuál es la actitud de Adán. Adán dice: Señor, yo soy la víctima, ella es Eva, Señor, esta mujer que tú me has dado, ella me ha dado para comer y yo he comido, Señor. Hermanos, nuestra sociedad moderna es una sociedad que ha cultivado y ha alimentado la mentalidad de la víctima. ¿Y qué significa eso? Significa de que siempre vivimos compadeciéndonos de nosotros mismos y decimos: pobre de mí, yo soy la víctima. El homosexual, por ejemplo, le echa la culpa de su homosexualidad a sus genes. No, es que él tiene la culpa. El violador echa la culpa de sus atrocidades a sus padres. No, es que a mí también cuando era niño han abusado de mí, por eso yo hago eso. Mira, yo soy víctima, pobre de mí, él tiene la culpa. ¿No? El ladrón echa la culpa
a la falta de trabajo. No, es que soy pobre y me muero de hambre, por eso he robado al banco BCP $500,000, ¿no? Pero nadie quiere aceptar su responsabilidad. Siempre buscamos, cuando las papas queman, pasarle a otro. Miren, esto es lo que el pecado ha traído. Al inicio, cuando Eva salió del lado de Adán, ¿cómo se sintió Adán cuando vio por primera vez a su esposa? Estaba enamorado. Ella es, Señor, mi ayuda idónea. Pero después, cuando entra el pecado, ¿qué dice Adán? Señor, al final tú tienes la culpa, Señor. Porque ¿quién me ha dado a Eva, Señor? ¿Quién me ha hecho a Eva? ¿Yo he pedido acaso a Eva? ¿Y quién es el culpable, Señor? Miren, hermanos, desde ese momento, la humanidad entera vive echándole la culpa de sus problemas y los problemas del mundo entero a Dios. Siempre, tal vez habrás dicho tú, y escuchamos a cada momento, dice, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay violaciones, asesinatos, robos, fraude? ¿Por qué hay tantas cosas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no acaba con el pecado? ¿Por qué Dios permite eso? Miren, ¿a quién le echamos la culpa? Nadie puede aceptar su pecado. Hermanos, lo que quiero decir es que todo lo malo que pasa en este mundo es responsabilidad nuestra, porque nos hemos alejado de Dios. Amén. Dios no es responsable de nada de esto. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados, siempre con la mentalidad inocente, yo no soy culpable, yo soy la víctima aquí, por favor, Señor juez, ayúdeme, soy inocente, Señor. Pero el Señor está diciendo, reconoce tu falta. Vivimos echando la culpa a los demás. Hermanos, aquí empieza el primer problema del matrimonio. Adán y Eva discutiendo. Desde ese día hasta el día de hoy creo que los matrimonios viven peleándose. Las esposas vienen, pastores, que mi esposo es un pegalón, no trabaja. Si fuera como otros hombres, yo le cocino su lomo saltado, pastor, le plancho su camisa. Y el esposo dice, no, es que mi esposa, hermano, no me atiende, ya me estoy cansado de esa mujer. Todos le echan la culpa al otro. La esposa le echa la culpa al esposo. No, mi esposo tiene la culpa, él es el malo. Y el esposo viene, esta mujer ya me tiene cansado, ella tiene la culpa, y le echa la culpa a su esposa. ¿Hay alguien que acepte su responsabilidad? ¿Hay alguien que diga, no, aquí yo soy el culpable, aquí yo no he cumplido mi deber? Hermano, hermana, usted que es esposo, que es esposa, seguramente en casa hay problemas familiares. Pero piense, usted también tiene responsabilidad en esos problemas. Y tiene que resolver esos problemas usted con el Señor. Porque si estás peleado con el Señor, si no lees su palabra, si no oras, si no amas al Señor, ¿cómo vas a amar a tu esposa? ¿Cómo vas a amar a tu esposo y a tus hijos? Venga, ahí empieza el problema. Salmos 32:5. Vamos a leer Salmos 32:5 en la palabra del Señor. Aquí tenemos Salmos 32:5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, esta debe ser nuestra oración. Hermanos, y en breves momentos vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Y debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. Hermanos, debemos ponernos en pie y ser valientes y decir, Señor, yo soy el responsable de esto. Soy el culpable, no soy la víctima, Señor. Bien, ahora hermanos, pasemos a ver la gracia de Dios. La gracia y el amor, la fidelidad de Dios. Y ahí vamos a terminar nuestra meditación en esta noche. Es asombroso, hermanos, cuando yo estaba estudiando este pasaje, podía ver cómo Dios es paciente, hermanos. Cómo actúa Dios. Vamos a ver la actitud de Dios. Versículo 8 dice, volvamos a Génesis 3:8, para ver la gracia del Señor. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Mira, dice su palabra que Dios estaba paseándose en el huerto al aire
del día. Hermanos, aquí vemos a Dios. Dios viene con la actitud de siempre. Cuando dice que Dios estaba caminando en el huerto, lo que está diciendo es que era la costumbre de Dios caminar. Recuerden que Dios había creado a Adán y a Eva para tener comunión con Él. Y seguramente, cada vez que Dios iba al huerto del Edén para encontrarse con Adán y con Eva, ¿cómo lo recibiría? ¿Cómo sería recibido Dios por Adán y Eva? En ese momento Adán y Eva estarían contentos. Señor, gracias por venir aquí a tu huerto. Adelante, Señor, gracias. Contentos, felices. Como un niño que corre a su papá cuando papá viene de un largo viaje. ¿Cómo corren los niños a su papá o a su mamá? Corriendo con los brazos abiertos. Así seguramente era la actitud de Adán y Eva antes del pecado. Pero aquí viene una vez más el Señor. ¿Pero cómo viene el Señor? El Señor viene molesto. El Señor viene tirando rayos y relámpagos, gritando: ¡Adán! ¿Dónde estás? Desobediente. Ahora vas a ver. Ahora viene mi juicio. Era la actitud que tenía Dios para con Adán. Hermanos, vean la actitud de misericordia, paciencia. Miren lo que dice: y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día. Cuando dice aire del día, hermanos, lo que quiere indicar esta parte es que más o menos era cierto momento en el día cuando hacía un poco de frío. ¿Y en qué momento del día hace un poco de frío y desciende la temperatura? En la tarde, ¿no? Entonces era ya más o menos la tarde. Seguramente el sol ya se había ocultado, serían las 6 de la tarde, hace un poquito de frío, el viento, y en ese momento viene Dios caminando. Ahora, hermanos, Dios es espíritu, amén. Juan 4, 22, 23, 24 dice que Él es espíritu. ¿Y cómo un espíritu está caminando? Bien, hermanos, voy a explicarles así chiquitito. Dios, que es grande y poderoso, para poder entrar en contacto con nosotros los humanos, Él ha tenido de tomar una figura humana para estar delante de nosotros, delante de Adán y Eva. A esto se conoce como teofanía. Teofanía quiere decir que Dios toma forma humana para presentarse al hombre. Eso es una teofanía, ¿no? Entonces ahí estaba el Señor y se estaba presentando. Era la tarde. ¿A qué hora del día habrá cometido pecado Adán y Eva? Probablemente en la mañana o al mediodía. Pero el hecho es que hasta las 6 de la tarde, ¿cuántas horas habrían pasado desde que han cometido su pecado? Un buen tiempo para que busquen hojas y se hagan su vestido y se tapen. Miren, Dios es tan paciente y Dios estaba esperando cuál es la actitud de Adán y Eva. Hermanos, ¿quién es aquel que toma la iniciativa para buscar reconciliación? ¿Adán y Eva buscan al Señor para pedirle perdón o es Dios mismo que tiene que venir a buscarle? Hermanos, Él es el Señor que ha bajado del cielo para buscarnos a nosotros. Él es el buen pastor que ha dejado a las 99 ovejas para buscar a la oveja que le falta. Hermanos, Él toma la iniciativa. Nosotros no podíamos, no queríamos, al contrario, nos estábamos escapando del Señor. Mira, dice, verso 8, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. Jehová Dios llamó al hombre. Cuando dice que Dios llamó al hombre, lo que quiere decir es que Dios le está llamando para pedir cuentas. Es decir, Adán y Eva, vengan, rendición de cuentas. Quiero hablar con ustedes. Miren el trato que Dios les da, rendición de cuentas. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, aquí está la primera muestra de la gracia de Dios. Miren cómo Dios se presenta. Le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, porque Dios es omnisciente y Dios sabe todo, nadie puede esconderse de Él. Pero cuando Dios le está diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Lo que Dios está queriendo decirle a Adán es, Adán, ahora que has pecado, ¿dónde te encuentras en tu condición de pecador? Quiero que me hables, quiero que te confieses, confiesa tu maldad, Adán. Te doy la oportunidad. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho de tu vida, Adán? Dios,
pacientemente está buscando arrepentimiento en Adán. Dios se acerca a Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira, no le dice, Dios, sí, tienes razón, soy pecador, perdóname, Señor. No le dice. Aquí Adán, un poquito inteligente, trata de evadir la pregunta, ¿no? O sea, ni siquiera le responde, ¿no? Trata de un poquito, usa su sabiduría y trata de pasearle a Jesús, trata de palabrearle a nuestro Dios, ¿no? Y dice, bueno, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. No hay ni una pizca de arrepentimiento en Adán. No hay ni la más mínima intención de cambiar. Adán, al contrario, le dice, he tenido miedo, Señor. ¿A qué tiene miedo Adán? Hermanos, Adán tiene miedo a las consecuencias de su pecado. Adán tiene miedo a encontrarse con Dios. Tiene vergüenza. Pero saben, hermanos, en el fondo Adán no tiene miedo a su pecado. Parece que Adán se ha acostumbrado a su pecado y no quiere confesar. Adán no tiene asco, no tiene repulsión a su pecado. No dice, ya no aguanto más con esta conciencia, Señor. Me quema el corazón, me quema el pecho, Señor. ¿Cómo te he fallado, mi Padre, mi Dios? Quítame esta carga, Señor. Lo aborrezco en mi vida. Adán no tiene eso. Sino que Adán, tuve miedo, Señor. Pero no tiene miedo a su abominable pecado. Adán tiene miedo a las consecuencias del pecado. Es como un ladrón que no tiene miedo a robar, tiene miedo a irse a la cárcel, tiene miedo a que le saquen en el periódico y en la televisión la foto. A eso sí le tiene miedo, ¿no? Es como el joven que se emborracha, no tiene miedo al pecado de emborracharse, pero sí tiene miedo a que papá y mamá le resondren y no le den más propina. Miren, hermanos, cómo es la actitud de este hombre. Pero Dios le pregunta, ¿dónde estás para que Adán se arrepienta? Y Adán no lo hace. Vamos a seguir viendo. Versículo 11. Y Dios le dijo, aquí está la segunda oportunidad que Dios le da a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Miren, por segunda vez, Dios le pregunta, Adán, no te hagas al loco, Adán. Tú sabes de qué estoy hablando, Adán. ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo? Si no tienes vecinos, tú y Eva, los dos. ¿Quién te ha dicho? ¿De dónde has sacado que tú estás desnudo? Adán, reconoce tu falta, no me palabres y dile qué es lo que has hecho. ¿Hay arrepentimiento en tu corazón, Adán? ¿Quieres volverte a mí, Adán? Hermanos, Dios es tan misericordioso. La gracia de Dios está brillando y Dios le está dando una segunda oportunidad a Adán. Pero Adán, hermanos, igual, no reconoce. Hermanos, esa es la muerte espiritual. El hombre vive con su pecado, se ha acostumbrado a lo malo y lo que sucede es que el corazón se pone orgulloso y nunca quiere reconocer su falta. Aquel que hace algo malo, aquel que comete pecado, valiente es cuando reconoce su falta, pero no quiere el hombre reconocer su pecado. El hombre y la mujer que vive lejos de Dios en pecado nunca va a reconocer su falta. Va a decir, yo no soy culpable, ellos son los culpables, ellos me han obligado, yo no. Y aquí está igual. Adán no aprovecha la oportunidad. Adán no suelta lágrimas de arrepentimiento y no corre a Dios. Por eso Dios, por tercera vez, aquí ya Dios es directo y dice, versículo 11, la segunda parte, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Aquí Dios le dice, Adán, voy a hablar de manera clara, ya no voy a ir con rodeos. Adán, dime, ¿sí o no? ¿Has comido o no has comido? La última oportunidad. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Adán? ¿Cuál debió haber sido la respuesta de Adán? Sí, Señor, perdóname. Hermanos, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿cuál es la respuesta de Adán? Versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre se justifica, el hombre se limpia delante de Dios. Es como decir, Señor, yo inocente, de polvo y paja, yo víctima, ella me ha hecho comer.
Como si la mujer le hubiera metido ahí en la boca, abre, Adán, come, Adán. ¿No? Así es nuestra vida, hermanos. Desde ese momento vivimos así, echando la culpa a los demás y justificándonos delante de Dios. Pero miren, hermanos, ¿cómo es la actitud de Dios? Dios pudo habernos destruido en ese momento, Dios pudo haber venido con fuego y haberlos consumido en ese momento Adán y Eva. Sí, ¿hubiera sido lo justo o no? Claro, pero ¿saben lo que hace Dios? Dios tiene misericordia de ellos. Dios les mira que están desnudos y Dios les da ropa para vestirse. Matando a un animalito, le quita el pellejo y le viste con eso. Hermanos, para terminar, Isaías 61:10. Quiero dejarles con este texto hasta el próximo domingo para terminar nuestra serie de estudio de Génesis capítulo 3. El próximo domingo ya estamos terminando el capítulo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién es aquel que nos viste y nos cubre nuestra desnudez de nuestra iniquidad? Dios el Señor, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Dos cosas que hemos visto en esta noche. En primer lugar, las consecuencias del pecado. Primero, el pecado trae culpa y vergüenza. En segundo lugar, el pecado nos aparta de Dios. Y en tercer lugar, el pecado hace que vivamos peleados los unos con los otros, como Adán y Eva peleados. Pero en segundo lugar hemos visto la gracia de Dios. Dios, como Padre amoroso, Él mismo baja del cielo y nos busca y nos da oportunidad para arrepentirnos. Pero ¿cómo es el hombre, hermanos? Aunque Dios le confronte, el hombre quiere esconderse, quiere librarse, quiere salir limpio de polvo y paja y le echa la culpa a los demás. Hermanos, esa es la naturaleza en la cual toda la humanidad vive. El Señor nos ha librado de eso, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu infinito amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, al ver tu palabra podemos ver, Señor, lo que el pecado ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha matado, Señor. Pues tu palabra dice, Señor, que aquel que comete pecado, esclavo es del pecado y esclavo es de Satanás. Señor, estábamos muertos en nuestros delitos, transgresiones y pecados. Nos dice tu palabra en Efesios 2. Pero tú eras rico en misericordia, Señor. Dios grande en misericordia. Dejaste tu trono en el cielo, Señor, y viniste en nuestra búsqueda. No es que nosotros te hayamos buscado, Señor. No. Al contrario, queríamos alejarnos de ti, de tu presencia, Señor. Ni queríamos verte, Padre, pero tú nos buscaste, Señor. Tú nos llamaste por nuestro nombre. Señor, tú eres, Padre, quien nos ha perdonado y nos has lavado con tu sangre. Señor, rogamos por tanta gente que no te conoce, Señor, y están en la condición de Adán y Eva. Padre, tu gracia puede llegar a ellos también. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. Y si vivimos todavía, Señor, aún como en la vieja naturaleza, echando la culpa de lo que hacemos a los demás, cuando algo nos sale mal, culpando, Señor, a nuestros amigos, culpando a la esposa, al esposo, culpando, Señor, al jefe, a la jefa, culpando, Señor, al presidente, a los alcaldes, culpando a todo mundo, Señor. Perdónanos, Señor, si esa es nuestra actitud, y permítenos, Padre, reconocer nuestras faltas, Señor, y recibir de ti gracia, perdón, misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.